bajo los maquillajes de la superficialidad, escondida detrás de una imagen de éxito. A veces, mora la parca. La clínica del Dr. Aguirre. Una promesa de belleza en el corazón de Ciudad de México. Año 2007. México DC. En el barrio de clase media, Colonia Portales Sur, se ubicaba el centro estético Chica Linda. De gran escaparate, ofertaba para los viandantes desde aderezos sencillos como uñas y pestañas postizas hasta intervenciones quirúrgicas como liposucciones y aumentos de mamas. Todo ello a precios muy competitivos. Su director y dueño era el cirujano y doctor Braulio Aguirre. En aquel momento, tanto el centro estético como el doctor Aguirre gozaban de buena reputación, si bien es cierto que tampoco eran excesivamente conocidos. Del doctor Braulio, en este momento de la crónica, solo podemos decir que, de testimonios de conocidos y compañeros de trabajo, sus más cercanos sabían de él que era un hombre enfermizamente codicioso. Sus empleados, por ejemplo, tenían prohibido consumir los caramelos que tenían en la sala de espera porque eran para los clientes. Y mucho peor aún, los amigos de sus hijos sabían que estos tenían que volverse del colegio o de cualquier otro plan andando, a pesar del lógico riesgo que ello conllevaba. El doctor Aguirre no les daba dinero para el autobús. La clínica Chica Linda funcionó durante año y medio sin demasiados impedimentos. Es cierto que desde que abrió sus puertas, algunos pacientes se quejaron de resultados extraños. También hubo críticas en redes sociales, pero al final todo eran rumores que no llegaban a nada ni se tomaban demasiado en serio. Sin embargo, durante este periodo se iban apilando bajo la alfombra negligencias y crímenes. Las denuncias. Durante este periodo también hubo algunas denuncias en la policía. Una empleada de un local de comida rápida que estaba a escasos números de la clínica, en la misma calle, narró en la policía que un trabajador de la clínica al que reconoció irrumpió una buena tarde en su negocio vendiéndole, y cito textualmente, grasa para las freidoras. Al preguntar por su procedencia, el asistente de la clínica se limitó a responder que su hermano se dedicaba a venderla. Como todo aquello parecía extraño, prefirió informar de ello a la policía. Otro terrible caso, por ejemplo, es el de la paciente Laura Gutiérrez. Hacía 4 días que había sido intervenida en el Chica Linda, del doctor Aguirre. Se quejó en casa de dolores y cansancio extremo. Acudió al hospital Venados y en la sala de espera colapsó. Los médicos no pudieron hacer nada por ella. Muerte por infección en la sangre. El informe del forense estableció como causa de la infección una gasa quirúrgica alojada en su muslo derecho, justo debajo, dentro de la cicatriz que le habían dejado en la clínica del doctor Aguirre. El forense, obviamente, siguió el protocolo e informó de ello a las autoridades. Hablemos de los ex empleados, que sí alzaron la voz. Resulta que, supuestamente, a los empleados solo se les facilitaba una única bata sanitaria, de la cual ya se hacían responsables ellos. El trabajador debía limpiarla en casa cada día si quería ir a la clínica limpia con ella. Y allí nadie pasaba revista a las batas. Otros ex empleados, que también alzaron la voz, manifestaron que contrataban a gente sin titulación. Les formaban ahí mismo. Algunos apenas sabían manejar un bisturí. Especialmente macabro y anecdótico es el hecho de que les formaran, a veces, con vídeos para alguna intervención en concreto. Lamentablemente todas estas denuncias en la policía al final se archivaban sin demasiadas explicaciones.
el doctor Aguirre parecía tener un escudo de impunidad que lo protegía. Corrupción. El muro de impunidad. Pasaban los meses. A fuerza de reclamaciones comerciales, quejas vía sanitaria y malas reseñas de Google, empezaba a ser Vox Populi que el Chica Linda no era simplemente una clínica barata, era una clínica mala. Aún así, siempre quedaban algunos pacientes que seguían acudiendo al centro estético por desconocimiento, pocos recursos económicos o desesperación. Ahora sabemos que hubo varios casos de fallecimientos a consecuencia de negligencias médicas graves, y muchos más pacientes sufrieron daños que les condicionarían por el resto de sus vidas. Al doctor Braulio Aguirre, mientras tanto, se le veía a veces comiendo o en eventos sociales acompañado ocasionalmente de jueces, comisarios y hasta políticos. Los expedientes policiales se archivaban sistemáticamente. Nadie parecía poder tocarlo. Resulta que, pese a lo tacaño que era, para sobornar a dichas autoridades sí se mostraba muy generoso. Es cierto que se puede esconder la verdad por un tiempo, pero al final todo esto era una gran olla a presión que cada día se hinchaba más. En algún momento tenía que estallar. Y estalló, aunque irónicamente no de la manera que cualquiera se esperaría en un caso así, si solo tenemos en cuenta lo descrito hasta ahora. La Ciudad de México estaba a punto de descubrir el escándalo que sacudió al país. Nadie sospechaba hasta dónde podía llegar la podrida influencia de Braulio Aguirre. La fuga que lo cambió todo. Septiembre de 2008. Casi en la otra punta de México DC, unos adolescentes juegan al básquet y beben cervezas en una calle del barrio de Santa Catarina, dentro de la jurisdicción de la alcaldía Iztapalapa. De repente, algunos de ellos se giran cuando ven salir de una humilde chabola a un chico, más o menos de su edad, andando de manera errática, como drogado. Este chico iba ataviado con una bata desechable quirúrgica, esas de papel que se le ponen a los pacientes en los hospitales antes de una intervención. Describen que el chico iba haciendo eses, rebotando en coches y fachadas. Parecía estar desubicado. Así recorrió media calle, hasta que una vecina del barrio, alarmada por la escena, se ofreció a ayudarle. Esta vecina era Rita Kanik, una humilde empleada del hogar, que de manera desinteresada socorrió a un desconocido. Esto sería absolutamente clave para la resolución de todo el caso. Rita se ofreció a llevar en el coche de su marido hasta un hospital. Cuando el chico se recuperó casi de todo del aturdimiento, le pidió a Rita un favor más. Así, Rita le llevó a la comisaría. Jonathan Hernández, de 16 años, les contó a las autoridades que alguien le abordó en medio de una callejuela, de noche. Solo recordaba que entre dos tipos grandes le agarraron y le pincharon con una aguja. A partir de ese momento, declara tener una enorme laguna de memoria. Lo último que supo es que despertó encima de una cama, maniatado y amordazado, en una habitación sucia que no reconocía. Estaba profundamente aturdido y tenía dificultades para moverse con normalidad. Aún así, forcejeó por largo rato hasta que holgó lo suficiente la atadura de una mano para liberarse. En la chabola no había nadie, y salió por la puerta de casa aún sin saber dónde estaba. Una jurisdicción no controlada por Braulio. Esta comisaría, que pertenece a la alcaldía de Iztapalapa, quedaba lejos de los dominios del señor Aguirre. La policía considera el caso, desde un primer momento, como uno de secuestro. Así, tras conseguir la correspondiente orden, irrumpieron 4 patrullas de policías en el humilde domicilio. Allí ya no quedaba nadie.
Durante la intervención se fotografió una neverita con hielo, bisturís oxidados, instrumentos quirúrgicos sucios. No parecía ser el típico secuestro normal. Las autoridades creían estar tras la pista de una mafia de tráfico de órganos en el corazón de México. Comenzaron entonces las pesquisas y empezaron a entrevistar a gente del barrio. El grupo de adolescentes que jugaba básquet y bebía cervezas parecían ser los únicos con alguna pista. Estos chicos declararon haber visto a alguien salir de la chabola, una media hora antes de que despertara Jonathan. A grandes rasgos, pudieron indicar algunos detalles particulares de la cara de este hombre. Y lo más distintivo de todo era que salió del domicilio, a paso tranquilo, vistiendo una bata hospitalaria, como las que llevan los doctores, dijeron ellos. A los 4 chicos del grupo se les tomó declaración, por separado, en comisaría. Como sus testimonios y la descripción del sujeto coincidían enormemente, el comisario evaluó esta información como de una altísima calidad, de cara a resolver el caso. Por ello, decidió confeccionar un retrato robot del sujeto con la información aportada. Los adolescentes confirmaron a posteriori que efectivamente sí se parecía el retrato robot a la persona que habían visto salir de la casa. Las pesquisas policiales. El comisario Ignacio Cervantes tenía claro que aquel hombre debía ser alguien con carrera de médico. Por ello, recorrieron los hospitales y las clínicas más cercanas, sin ningún éxito. La policía no quería que el sospechoso dejara la ciudad, así que la investigación se desarrolló de manera interna, sin involucrar a los medios de comunicación. El comisario Cervantes decide entonces ampliar la búsqueda, cotejando el retrato robot con registros de excirujanos y delincuentes con antecedentes que estuvieran en libertad y a los que se les conociera una residencia por la zona. Llegan incluso a detener a un ex convicto que vivía en el barrio, Pedro, el Tejedor Morales, que gozaba de un permiso penitenciario durante aquellos días de septiembre. El parecido era resaltable. Lamentablemente, el Tejedor tenía una coartada sólida y eran muchos los testigos que le habían visto vendiendo camisetas durante esas horas, a media hora del barrio de Santa Catarina. El cuerpo policial comenzaba a desesperarse. Parecía que habían llegado a un callejón sin salida. Un secreto demasiado oscuro. Sin embargo, con más frecuencia de la que creemos, los casos se resuelven por meros golpes de suerte. O quién sabe si es el destino. Quizás se le agotó la suerte al carnicero Aguirre. En noviembre de ese mismo año ocurrió algo que lo cambiaría todo. El comisario Ignacio Cervantes contaba con una agente policial con el nombre de Carla Yáñez en su equipo de investigación. Pues bien, una tarde la agente Carla Yáñez, fuera de su horario de trabajo, visitaba a una amiga suya en el barrio de Colonia Portales Sur. Como su amiga estaba un poco nerviosa, había quedado con ella en acompañarla al centro estético Chica Linda, donde tenía programada una operación de implantes mamarios. Carla veía todos los días el retrato robot del sospechoso, colgando en su centro de trabajo. Lo tenía grabado en su memoria. La agente policial reconfortaba con su compañía a su nerviosa amiga. Lo que ocurrió fue que cuando entró al centro estético con su amiga, no podía creer lo que estaba viendo. El doctor que iba a intervenirla era idéntico al del retrato robot. Obviamente intervino en la conversación y sacó a su amiga del brazo de ahí. Esa misma noche, el sospechoso fue puesto bajo custodia. Al día siguiente, Jonathan Hernández no fue capaz de reconocerlo en el calabozo. No recordaba nada debido a las drogas, la anestesia o lo que le hubieran pinchado. Sin embargo, todo el grupo de amigos que jugaban básquet estuvieron de acuerdo, por separado, que se trataba sin dudas de él. El hundimiento del doctor Braulio Aguirre.
Tras 2 maratonianas jornadas de intensos interrogatorios, al final este empleado se derrumbó. Confesó que tenían 2 casas discretas en barrios bajos, a las afueras de México DC. El doctor Braulio les pagaba y chantajeaba para que, en la hora y día señalados, fueran allí a realizar las extirpaciones. Llevaban 3 años con la misma metodología y confesó 5 víctimas mortales. El día que abandonó la casa en la que estaba Jonathan es porque había llegado a su límite y se marchó porque no podía hacerlo más. La estructura de poder de este entramado estaba encabezada por el doctor Braulio, que era el que conocía a los compradores y contrataba a los secuestradores, además de pagar a estos 2 carniceros. Las terribles negligencias de la clínica quedaban colapsadas por lo monstruoso de estos delitos. Con esto la policía ya tenía para encarcelarle de por vida. El caso se hizo público. La figura del doctor Braulio Aguirre fue lapidada socialmente. Los jueces y altos cargos de la policía, que eran amigos suyos, aplicaron de inmediato el «si te he visto, no me acuerdo». En este contexto, un antiguo ex socio de Aguirre olió la sangre en el agua y quiso aportar para el hundimiento del mismo. Lo suyo era algo personal. Este ex socio, Francisco Palanco, era un antiguo codueño de la clínica. Harto de las deudas que el señor Aguirre aparentemente tenía con él, además de porque envidiaba el éxito del magnate, decidió hablar, primero con la policía, luego con los medios de comunicación. Ahora sí, por fin se destapaban todas las malas praxis de las cuales Paco Palanco había sido testigo semanas antes de desvincularse del negocio. Al final, el juez dictó sentencia. El doctor Braulio Aguirre fue hallado culpable de publicidad engañosa, negligencia médica con resultado de muerte, ejercicio ilegal de la medicina, crimen organizado, secuestro agravado, trata de personas con fines de extracción de órganos, homicidio doloso, lavado de dinero y desacato reiterado a la autoridad. Durante el juicio quedó demostrado que en su clínica estética operaban falsos doctores sin titulación, en condiciones antihigiénicas y con material quirúrgico de segunda mano. También que contrataba sicarios para secuestrar a jóvenes vulnerables, quienes eran sometidos a cirugías clandestinas, donde se les extirpaban órganos para el mercado negro. El tribunal escuchó los testimonios que confirmaban cómo incluso, en horario de atención al público, se llegaron a vender órganos dentro del propio centro estético. Todo ello mientras decenas de pacientes inocentes murieron o quedaron marcadas de por vida tras procedimientos estéticos fallidos. Gracias a la mejor defensa que el dinero pudo pagar, Braulio Aguirre logró evitar la pena capital, pero no escapó a lo inevitable: la cadena perpetua bajo régimen especial de máxima seguridad. El 15 de diciembre de 2009, a la edad de 58 años, ingresó en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez. No saldrá jamás de allí. No existe recurso legal que lo permita. Cuando el dinero vale más que la vida, la belleza puede costarte el alma.